Guerreras y guerreros, los saludo a su amigo el doctor Labrada, médico especialista en medicina y cirugía de pies y sobre todo en salvamento extremo del pie diabético. Y me especializo en dos pilares fundamentales, en la medicina funcional para restablecer tu salud y tomar la medicina, que es la verdadera medicina, los alimentos, y sobre todo me apoyo mucho con la bioneuroemoción. ¿Qué tiene que ver la mente, las emociones, cómo impacta en tu biología, tus relaciones interpersonales, cómo es todo un contexto global? Esto es para acompañarte a que restablezcas tu salud, inclusive que permanezcas con ella de manera integral. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Tengo un invitado de honor, tengo un invitado que yo lo considero un genio, verdaderamente es un genio. Entonces, curiosamente, con todo respeto para los ginecólogos, muy pocos ginecólogos hablan de temas tan profundos de medicina y muy pocos traumatólogos también, ¿verdad, David? Entonces, aquí tenemos un dinosaurio por ahí perdido que habla de muchas cuestiones que cuando yo conocí a este hombre, dije yo, si muchos ginecólogos pensaran como él, pues definitivamente tuviéramos una vida intestinal diferente, tuviéramos una vida totalmente muy distinta, porque yo tengo dos hijos, bueno, tengo tres, pero dos son varones y se llevan 1 año 4 meses. El embarazo que fue el primero de Jesús, 7 años, comíamos mal, comíamos mucho azúcar y se programó de cierta manera. Y el más chiquito, comíamos bien, comíamos muy lechugas, verduras, y resulta que es así, curiosamente así pasa. Y eso es lo que nos va a hablar David ahorita, un poquito de los disruptores hormonales, porque muchos piensan que el plástico, y sí, el plástico hace daño, lo que tú quieras, pero hay algo que David y yo platicamos mucho, que es lo más importante y es la piedra angular, y ahorita te vas a llevar una sorpresa. ¿Cómo estás, David? Bien, bien. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Un placer estar compartiendo contigo. Muchísimas gracias. Pues ¿Escuchan? mira, Sí, ¿va? quiero que brevemente, si me pudieras decir en un minuto, si me pudieras decir en un minuto tu trayectoria, en un minuto. En un minuto. Pues bueno, soy un médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tuve la fortuna de salir en la primera selección del examen nacional en la especialidad de ginecología y obstetricia. Y tuve la fortuna de trabajar en medios privados, estudiando ginecología y obstetricia con pues, los médicos muy famosos en fertilidad, congelación de embriones, microcirugía, uroginecología. Estuve trabajando con los médicos pues, muy renombrados aquí en México durante 4 o 6 años. Después tuve una lesión en el hombro y después tuve que enfocarme literalmente en apoyar en consulta a estos grupos de médicos de alta especialidad. Pero después tuve la oportunidad de formarme en la primera generación de la UNAM en medicina de longevidad o medicina anti-envejecimiento, todo el tema hormonal. Y esto ahorita es algo normal y escuchable, pero hace 12, 13 años, por supuesto que no. Y esa primera generación de la UNAM que nos convocó, pues nos trajo médicos de Europa, de Francia, de España, de Japón, o sea, buscó un grupo multidisciplinario y éramos más o menos 12 en la generación como primera formación. Y eso me abrió muchas puertas en consulta privada en diferentes sectores, apoyo a grupos médicos, estoy hablando de esto hace 12 años, más o menos, 13 años. Y después me llevó a hacer otra especialidad en nutrición clínica y geriátrica por un paciente que era el director, la abuela del director de una especialidad médica nueva, y pues también me convocaron, me becaron y tuve esa oportunidad. Tengo dos formaciones, más bien dos especialidades médicas y pues la formación de longevidad saludable. Oye, platícame un poquito porque quiero que conozca a las personas que te escuchan, que hay una especialidad, que hay una formación más bien en la UNAM sobre cómo mantener a la persona sana, porque una cosa muy distinta es lo que nos enseñaron a tratar enfermedades y otra cosa muy distinta a conocer la salud, a conocer la bioquímica, a conocer cómo el alimento hace una transformación química. ¿Para qué? Para que se muevan hormonas, para que se muevan químicos. Platícales un poquito en qué consiste ver la medicina desde ese enfoque. Literalmente es otra medicina, Jesús. Y eso me encanta porque tú te
involucraste cuando te diste la oportunidad de conocer lo que traíamos, gracias a un amigo en común, literalmente dijiste, pero es que esto no lo puedo creer, es información que nunca había escuchado, suena como que demasiado maravilloso, y bueno, eso me pasó. Literalmente cuando uno estudia medicina, literalmente no estudiamos medicina, más bien no estudiamos a sanos, estudiamos a enfermos, y siempre lo he dicho porque los médicos sabemos tratar, si nos formamos bien, a enfermos. Pero luego siempre pongo el ejemplo, pero a los sanos que no se quieren enfermar, no les hacemos nada, esperamos a que se enfermen, literalmente. Claro. Entonces el médico, literalmente tú estudias para tratar enfermos y tú estudias, literalmente tú estudias para ver qué medicamento le das. Y eso nos enseñan. O sea, ¿qué medicamento le doy? Cuando conocemos este enfoque, literalmente cualquier enfermedad, el primer tratamiento es cambio de hábitos. Cambio de hábitos, tanto de pensar, de tóxicos, de nutrición, o sea, pero esa parte como médicos siempre nos la brincamos, porque estudiamos medicina para ver qué medicamento doy. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, literalmente, por eso el médico está enfocado siempre en medicamentos, productos farmacéuticos que sabemos que son buenos y son necesarios, pero tienen sus consecuencias, y literalmente era muy buena esa medicina antes de los años 60. Antes de los años 60, ¿por qué? Porque eran muchas enfermedades infecciosas. Pero resulta que la medicina alopática 100%, no siendo integral, no siendo integrativa, no siendo medicina complementaria, o sea, medicina alopática 100%, no es efectiva para las enfermedades crónico-degenerativas. Y el concepto es muy simple, y tú lo manejas mucho, Jesús, porque las enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, presión alta, lo que tú tratas de complicaciones, de extremidades en diabéticos, todo eso son enfermedades crónico-degenerativas, y esas se originaron por malos hábitos, y no hay pastillas de malos hábitos, no hay pastillas de buenos hábitos. Entonces, esto es algo que ahorita quizá lo estás escuchando tú, digo, tienes mucha audiencia y saludos a todos, pero eso como médico, cuando tú acabaste una especialidad médica y tienes 10 años estudiando, que te digan eso, literalmente no lo crees, dices, o sea, resulta que es más efectivo un cambio de hábito que incluye nutrición, actitud, actividad, una salud mental, y eso tú lo manejas bastante bien, a que es más importante eso que un medicamento de farmacia, que fui a un congreso a Alemania para conocer el medicamento. Claro que es más importante eso, tiene más impacto. Y eso es la medicina integral, esa es la longevidad, ese es el antienvejecimiento, porque primer factor para que tú estés sano es no agredir a tu cuerpo. Y ningún medicamento hace que no agredas. O sea, los medicamentos tratan las consecuencias de las agresiones, como la inflamación, como las infecciones, pero no trata las agresiones de la vida moderna. Entonces, siempre me acuerdo de esta frase cuando entramos a la facultad de la UNAM, ahí de los médicos que estuvimos formándonos hace 12, 13 años, de la primera generación, con la formación oficial de medicina anti-envejecimiento. No es que no vayamos a envejecer, es que podemos envejecer de forma adecuada. Y siempre comparto esto. Una persona que está enferma de cualquier cosa, es una enfermedad con principio de envejecimiento prematuro. O sea, cualquier enfermedad que tengas, y esto quiero dejarlo bien puntual porque sí te reestructura tu visión como médico y como paciente. Cualquier enfermedad es una segunda oportunidad de que tu cuerpo esté sano o esté vivo. Ejemplo, un diabético se hace diabético para sobrevivir. Si no se hiciera diabético, el diabético acabaría en un coma diabético y se moriría. Literalmente las personas que son diabéticas es la segunda oportunidad de su cuerpo y tu cuerpo se adapta para sobrevivir. El coste o el costo es la glucosa elevada. Pero los médicos eso no lo entendemos o no lo sabemos porque, reitero, la formación es diferente. Y literalmente en la primera clase, nomás para terminar, Jesús, nos dijeron, ahora te vamos a enseñar a estudiar a los sanos y tu trabajo va a ser mantenerlos lo más sano posible y te reprobamos si tus pacientes se enferman. No, pues, y uno 10 años en el hospital metido viendo enfermos, pues literalmente es imposible que podamos entender eso tan fácil. Y es respetar mucho la naturaleza del cuerpo. Es respetable, sin embargo, es un calambre mental. No, porque quiero que me platiques algo que me encantó y a mí siempre te lo he dicho, a veces me gusta tu temperamento, que eres
fuerte con convicciones, con creencias y defiendes tu postura y eso a mí me encanta. Pero quiero que nos platiques porque esto les va a llamar mucho la atención a todas las mamás. El 80% de nuestra audiencia son mujeres, entonces ¿Sí? creo que vas a ver. ¿Qué hacías tú cuando llevabas los embarazos para que no tuvieran cesárea, sino para que fueran partos? Platícame un poquito de eso porque eso me gusta mucho escucharlo, porque es el único ginecólogo que yo he escuchado que dice eso. No digo que no haya, hay muchos y lo sé, y tengo amigos médicos ginecólogos, pero ¿qué hacías tú? ¿Cómo programabas desde el embarazo, la alimentación y para que la persona pariera? ¿Y por qué? Pues bueno, hay algo que yo nunca lo conocí cuando estaba en la especialidad médica, que es programación metabólica. Y literalmente, pues en el ámbito que me desarrollé como colaborador en grupos de alta especialidad de fertilidad in vitro, problemas de embarazo, pues eran pacientes que se podían planear el embarazo, porque muchas veces digo que las personas van a buscar la asesoría médica ya que no les bajó el primer mes o incluso el segundo mes y ya se hacen la prueba y entonces ya el bebé tiene 8, 12, 15 semanas que realmente ya está todo formado, pues ya no se puede hacer nada. Digo, se puede hacer mucho por el embarazo, pero nada de forma bien. Hay algo que la gente no hace, se llama consulta preconcepcional. O sea, antes de que busques embarazo, es la consulta más importante para ver cómo está su estado metabólico, su estado hormonal, su estado de salud. Y esa consulta habitualmente no la tienen. Ahora, este es un dato que muchas veces pues, no se conoce. Del óvulo del cual tu mamá ovuló y del cual tú naciste, Jesús, igual cada persona que nos está escuchando, se gestó o se empezó a madurar 6 meses antes de que tu mamá ovulara para el embarazo. O sea, entonces la consulta preconcepcional para hablar de lo que tú estás diciendo, de cómo puedo dirigir un embarazo de forma correcta, es 6 meses antes de que busques el embarazo. Es ahí la parte más importante para limpiar tu cuerpo, desintoxicar el hígado, evaluar tus hormonas y luego muchas de las pacientes pues se cuidaron con anticonceptivos hormonales. Digo, eso es lo normal. O ya sean de implante, o ya sea de tomados, o de depósito de inyección. Y lo interesante es que esos son disruptores hormonales, eso genera inflamación crónica. Y cuando yo conocí la consecuencia de una hormona sintética o de una hormona propia, pero mal metabolizada, que se oxidó, que se fue por una fase hepática no correcta, en el cual tu cuerpo se desbalanceó, y luego más si está una mujer estreñida, hay un sistema metabólico impresionante en el tema de metabolismo hormonal, en el cual pues, se producen algo que se llama 3,4-quinonas, que es una hormona esteroidea, o de estrógeno, perdón, y mal depurada. Si esa vía metabólica se activa, literalmente tu cuerpo tiene un desgaste impresionante. Y cuando yo supe eso, ojo, de las hormonas naturales, ahora imagínate, se le metes hormonas sintéticas y aparte con la fertilidad in vitro que les estimulamos 30, 50 veces más hormonas, yo cuando entendí eso me asusté. Dije, no, o sea, yo como ginecólogo jamás voy a recomendar un anticonceptivo si no doy un limpiador hepático, un protector hepático, mejora digestiva, mejora de microbiota y activación de los receptores hormonales y un buen antioxidante. En verdad es que, digo, uno no conoce el peligro hasta que lo estudia. Oye, y es impresionante porque me dejas aquí boquiabierto, porque ya hablando un poquito más, eso es la programación, la alimentación, qué responsabilidad tiene la mamá y por eso hay tanta preeclampsia, por eso lo viven tan mal. Las mujeres se hinchan, se inflaman, no pueden dormir y sin necesidad, porque mi esposa Georgina en su último embarazo se la pasó de perlas. Sí. O sea, no se hinchó tanto, dormía a gusto. Entonces, la gente tiene la creencia que embarazarte es sufrir, es estar catastróficamente, pero no, es un cuerpo que está cansado de por sí, que está intoxicado y se mete en una bronca de un embarazo, ¿no? Entonces, a las personas que se van a embarazar, les digo, por favor, búscate una programación. ¿Para qué vas a querer ese chamaco, hombre? Pídele a Dios y tráelo al mundo. Qué padre, ¿no? Entonces, aquí vámonos un poquito más ya hablando de la microbiota. ¿Qué pasa, Quiero David? hablar nada más ¿Por ahorita, qué tú? Jesús. Permíteme más hablar un poquito del tema de la cesárea, porque ese es el tema de la microbiota por la cesárea, porque muchas mujeres pues no quieren
sufrí del proceso de parto. Siempre me acuerdo cuando estábamos en la sala del hospital ahí con 20 pacientes en trabajo de parto y me decía, es que me duele. O sea, ¿no sabías que dolía? O sea, que era un proceso normal el trabajo de parto. Y lo interesante es que muchas quieren cesárea, muchas se programan la cesárea y hay casos que sí se necesitan. Ahorita tú decías, pues yo atendí a mi hijo de parto, yo programé el embarazo de mi hijo. Literalmente, mi hermana también atendí de partos, también varios amigos que me tuvieron la confianza como ginecólogo y obstetra, los atendí de parto. A mí me encantan los partos porque resulta que las bebés nacidos por cesárea, porque se altera la flora bacteriana, la microbiota, con este solo dato las voy a dejar frías, ¿eh? Tiene 15 veces más de riesgo un nacimiento de cesárea de autismo. 15 veces más de riesgo. Y eso no lo saben, pero ya quieren la cesárea más cómoda. O sea, imagínate, tienes 15 veces más de riesgo de que tu hijo nazca y que se desarrolle con autismo. Con ese simple hecho, ya la gente tendría que valorar más el preparar el trabajo de parto, madurar los genitales, generar una mejor función de la elastina en los tejidos para que el canal de parto sea de forma correcta. Es un proceso complicado que verdaderamente no nos lo enseñan en la escuela tradicional, ni en la facultad, ni en la especialidad. Es un proceso muy integrativo. Bueno, yo nunca lo he escuchado y ni lo he leído, pues te lo he escuchado a ti, ¿no? O sea, Okay. hasta la elastina y todo el rollo. Pero, ¿qué pasa? Allá iba mi pregunta. ¿Cuántos partos se hacían antes por cada cesárea y hoy cuántas cesáreas por cada parto? Porque el canal de parto se impregna la microbiota. Háblanos un poquito de eso, David, por favor. Bueno, de estadísticas, digamos antes de los años 70, 80, más o menos en los 70, 80, el 80% de los nacimientos eran por vía parto. 80%. En la actualidad, solamente el 20%, o sea, se invirtió el 20% son parto. Y eso ha traído sus grandes consecuencias porque es la única oportunidad en la vida de que tú transportes unas bacterias saludables, que esas bacterias están en el canal de parto. Y luego fíjate, también, esto me acuerdo, ahorita me hiciste acordar de cuando estábamos en el parto, yo cuando empecé a leer esto, porque yo cuando estudié, pues tú lo sabes y me conoces, Jesús, yo no me creo casi nada de lo que me dicen. Mis maestros me dicen, no, es que así se hace. Y yo iba, buscaba, yo decía, pero no dice eso en los libros nuevos. Ah, es que aquí así se hace. Dije, pues sí, pero yo estoy aprendiendo de alguien que tiene 40, 50 años ejerciendo. Y yo este libro, que es de este año, dice que no se hace. Y por eso me reportaban y por eso me peleaba mucho con los médicos. Igual las cesáreas. Me enseñaban una técnica que tenía como 80 años y cuando las técnicas nuevas podías hacer cesáreas en 12 minutos y nosotros las hacíamos en 8 minutos, la cesárea completa cuando era necesario, o sea, de piel a piel, 8 minutos. Literalmente, esa es la única oportunidad que tiene un ser humano de vivir el proceso porque tiene que ver con la compresión de la cabeza, con la compresión, el exprimir los pulmones en el canal de parto, aparte de las bacterias. O sea, es un mecanismo de presión, de intercambio de atmósferas, de bacterias. Y resulta que muchos cuando están atendiendo el parto limpian demasiado la vagina y limpian el canal. Pues que eso es lo que no se tiene que hacer. Y luego, ¿te acuerdas que muchos cuando nace el bebé, pues ponen oxitocina? Y luego resulta que, pues yo decía, pues mejor agarra el niño y pégatelo, porque las bacterias del pezón y de la mama que tiene la mamá, literalmente, es donde te empieza a generar oxitocina y el bebé empieza a hacer la primera conexión con la mamá. Y literalmente a mí me encantaba hacer partos naturales en el hospital civil y no gastaba material, ni oxitocina, ni analgésicos. Oye, oye, entonces, yo le digo, ayer estaba leyendo que el alimento más poderoso para nuestro sistema inmune es la leche materna. Entonces, y decía, el número 2 es la miel. Ay, cabrón, dije yo. Entonces, ¿pero qué tiene eso? Pues es que tiene metabolitos, que ahorita nos vas a hablar, que se conectan con nuestras mitocondrias, con nuestra salud, y es una decisión personal ya tener salud. Entonces ahorita nace el niño, dice, ¿por qué? Dicen, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, tienes muchas fans aquí, doctor. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué brevemente aquí para allá, para pasar al otro tema, ¿por qué el 15% mayor de riesgo de autismo por cesárea que por parto? Principalmente por digamos, el compartir las bacterias. No es las mismas bacterias que son lactobacilos en la vagina, que esos lactobacilos generan
fermentos e impregnan desde los ojos al niño, desde la mucosa nasal, desde la mucosa oral al niño. Literalmente eso es lo que primero aspira el niño. Y entonces empieza a fundar. Tú te acuerdas que el niño nace relativamente estéril y se inocula, que es, le pasa las bacterias de la mamá de la parte adecuada, y eso es lo que empieza a generar una flora bacteriana intestinal adecuada en el recién nacido, si es de la vagina y todo ese proceso. Y eso es lo que hace que se empiecen a generar fermentos, y luego con la leche materna empieza a haber un proceso de fermentación, y luego resulta que si los niños no tienen una buena flora bacteriana de inicio, por eso les ponen vitamina K en inyección. Es la primera inyección que le meten al niño, una vitamina K sintética, porque no le dan lactancia materna. Entonces, no se necesitaría, porque resulta que la vitamina K es un factor de coagulación, pero se genera en la flora bacteriana, pero como el niño está estéril y no le van a dar alimento a la mamá, literalmente por eso le dan. Entonces, desde ahí empezamos a alterar, ojo, por primera vez en tu vida y única, ahí es cuando se empieza a alterar toda tu vida, y por eso es el tema del autismo, porque tiene que ver con los fermentos que tienes en tu digestión y tiene que ver con las consecuencias de los fermentos, que son los metabolitos. Y esos metabolitos es lo que expresa la genética correcta, es cuando se modula la inflamación. Literalmente eso es lo nuevo en medicina, los metabolitos. Y si nace por vía cesárea, literalmente, pues como sí tienes que hacer una sepsia importante, una limpieza importante desde la piel, que es diferente, ahí hay estafilococos, no lactobacilos como en la vagina. Literalmente el niño nace de ahí, y entonces no se inoculó de las bacterias adecuadas desde lo que acabo de explicar, no se exprimió o no se comprimió la cabeza de la forma correcta, ni en el tiempo correcto. El canal de parto, el trabajo de parto último en la tercera fase dura más o menos entre hora y 2 horas. Y en la cesárea eso nunca ocurre. Lo sacamos rápido, literalmente, y literalmente no se exprimen los pulmones, por lo cual los niños nacen con mayor dificultad respiratoria, y después les dan pues medicamentos y después el oxígeno, y allá empieza a alterar su flora bacteriana desde su primer día de nacimiento, que lo va a marcar de por vida. Ese es el origen de por qué muchas alergias, el por qué muchos problemas hormonales y metabólicos, el por qué como consecuencia hay después autismo y muchas otras enfermedades. En verdad, yo creo que es un tema que no se habla mucho y que es verdaderamente impactante. Y si queremos, si tú quieres literalmente prevenir a tu bebé de la diabetes, prevenir a tu bebé de la presión alta, de los infartos, empecemos a tratarlo desde 6 meses antes de que la mujer se embarace. Esa es la consulta preconcepcional. Eso tampoco se escucha mucho. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Porque creo que te congelaste, o soy yo. Fíjate un poco la imagen. Sí. No te estoy escuchando. Ok. Está Ok. al Definitivamente, David, Seguimos aquí conectados. El doctor Jesús se fue. Yo creo que se fue a los tacos allá en Culiacán. No te escuchas, Jesús. Está desactivado tu micrófono. Perdón. Ok. Bueno, te decía, esta plática que tú estás diciendo, estos comentarios, me encantaría que los pusieran en el registro civil, donde va la gente a casarse. Sí, sí, sí. Y que te escucharan todo lo que estás diciendo, porque imagínate un niño que nace ahorita por cesárea y leche sintética, porque ya no le dio leche materna, y se enferma de alergias. Imagínate qué va a pasar en los próximos años en sus intestinos, con tantos antibióticos, con tanto medicamento. ¿Qué pasa con esas personas, no? Ahorita las estamos viendo pues con diabetes, con problemas de disbiosis intestinal, con todo el problema. Pues, ¿por qué? Porque la microbiota del intestino que ya se formó, si está borbandeada de antibióticos, hay una dificultad para digerir los carbohidratos complejos, porque gracias
a la microbiota se digieren, o sea, eso es algo fenomenal. Ahora, háblanos un poquito de lo que pasa con la mujer en su climaterio, en su menopausia, y por qué muchas mujeres quieren hormonas o muchos ginecólogos les ponen hormonas y no corrigen la resistencia a la insulina. La señora va por su paquete de hormonas, pero sale por unas crepas con una Coca-Cola, pues. Entonces, imagínate esa criatura, anda mal, se siente mal, le baja su líbido, está estreñida y está sufriendo penumbras esa pobre criatura. Explícanos, David, por favor. Bueno, ya hablamos un poco desde cuándo empiezas a tener una alteración de la flora bacteriana, de tu microbiota, porque es desde el nacimiento, desde la infancia, desde la mala alimentación, cuando se dan fórmulas lácteas de farmacia o de, pues, digo, no de la mamá, literalmente, están metiendo 3 o 4 cargas más de azúcar que la leche materna, 2 veces o 3 veces menos de grasa de omega 3 en la lactancia materna que en la fórmula láctea. Y literalmente a partir de ahí se empieza a generar alteraciones. Y después, desgraciadamente, les empiezan habitualmente a dar o jugos sintéticos o jugos ya procesados que traen colorantes artificiales, que traen conservadores, porque con los conservadores son también bloqueadores hormonales en tu cuerpo. Y antes de irnos a la menopausia, Jesús, me detengo en la adolescencia. Ahorita por eso estaba regresando desde el nacimiento, porque la mujer que tiene dismenorrea, que es dolor a la menstruación, la jovencita que tiene fibrosis en sus mamas y que no le crecen en el momento correcto o la forma correcta, literalmente ahí empieza a ver, o que los ciclos no los tiene de forma pues, cíclica, que tiene anormalidad en su menstruación en tiempo y forma, son los pequeños datos que empiezan a reflejar una mala función hormonal. No es lo mismo que le falten hormonas o que le sobren hormonas. Literalmente casi no faltan. Habitualmente ahorita en la vida moderna sobran hormonas. ¿Por qué sobran hormonas? Porque estás bloqueando el proceso hormonal por la mala alimentación o porque estás estimulando además tus receptores hormonales, porque estás consumiendo parabenos, estás consumiendo dioxinas en tus cremas, en los productos empaquetados, y esa es una serie de tóxicos que bloquean tu sistema hormonal. Y literalmente también colorantes de cabello, o sea, son 1000 cosas que será un tema importantísimo después hablar, pero después eso se va acumulando. Y literalmente siempre lo he dicho, la grasa es un reservorio de tóxicos. Entonces una persona que tiene sobrepeso habitualmente va a tener problemas hormonales también. Y si no tienes sobrepeso, pero tienes problemas hormonales, es porque tienes un problema de inflamación crónica. Porque la inflamación crónica, que también se va originando a la larga con una resistencia a la insulina, como ahorita lo dijiste, y esa resistencia a la insulina habitualmente va generando grasa abdominal, sobre todo en la parte laterales del abdomen, o en la parte abdominal o grasa central, literalmente es ahí donde empieza a tener muchas alteraciones. Entonces, eso es lo que va pasando con respecto a que a la larga después, porque tus hormonas las tienes bloqueadas en la producción, en la madurez, en la depuración, porque, reitero, así como tomas anticonceptivos, está metiendo más hormonas, hay que ayudarla a depurar esas hormonas, hay que ayudar a limpiar esas hormonas. Y también por eso, cuando una persona ya está en la etapa adulta, empieza a tener bochornos, osteoporosis, arrugas prematuras, todo eso, pero vitalmente no es porque le faltan hormonas, es porque las hormonas que tiene no se completó su metabolismo. Y muchas veces van por hormonas, como bien dijiste, pero no limpiamos su cuerpo. Habitualmente una persona que va a recibir hormonas tiene que limpiar su cuerpo de hormonas a nivel hepático y a nivel de grasa por lo menos unos 3 meses antes para que después le ayudes un aporte de hormonas, que ahorita lo nuevo, desde hace 10 años más o menos, es hormonas bioidénticas, que son hormonas de origen natural, que son idénticas a las tuyas, que estos no las venden en farmacias. Habitualmente la gente conoce las hormonas de farmacias tradicionales. Entonces, pues hay disruptores hormonales y luego después por eso tienen demasiados bochornos. Creo que el doctor Jesús está congelado en la imagen, pero ahorita regresará. Y literalmente las pacientes también el proceso de climaterio y menopausia no deberían de cursarlo. El climaterio, que es la sintomatología
del proceso de cuando menstruan a cuando dejan de menstruar, que son bochornos, achaques, cansancio, debilitamiento. No lo deberían de vivir así pero así lo viven por sus malos hábitos, que se conjuga la microbiota alterada, la inflamación crónica, problemas digestivos y demás. Entonces, ese es un proceso muy interesante de explicar y muy interesante de tratar y sobre todo evidenciar el resultado relativamente rápido cuando una paciente está en ese proceso. Y literalmente uno de los principales factores por los cuales las personas tienen alteración en sus hormonas es porque no tiene la materia prima para fabricar hormonas. No sé si sepan cuál es una de las materias primas para generar hormonas en tu cuerpo. Yo aquí sigo hablando, Jesús, mientras tú te vuelvas a conectar, no te preocupes, yo Sí, aquí no te sigo. preocupes, no te preocupes. Entonces, literalmente, la materia prima de las hormonas en su gran mayoría es colesterol. Del colesterol se origina la materia prima para llevar a un proceso de 15, 18, 25 pasos para que tengas tus hormonas tanto de hombres como de mujer y de tiroides y de suprarrenales. Pero como ahorita el colesterol está satanizado, dejamos de comer colesterol saludable o colesterol, pues no hay malo, o bueno, simplemente es colesterol. Literalmente, como la gente no lo consume, literalmente no tiene la materia prima para fabricar hormonas y por eso después le dan hormonas. Pero luego si le sube el colesterol, porque resulta que más del 90% del colesterol en tu sangre lo fabrica tu cuerpo, ¿de acuerdo? No nada más lo estás comiendo y al rato le dan medicamentos para bajar el colesterol y es ahí donde les dan en la torre hormonalmente. ¿Por qué? Porque no comen colesterol y literalmente les dan bloqueadores para el colesterol porque tienen alto colesterol y luego aparte le dan hormonas y al rato es un desbarajuste de hormonas y de sintomatología impresionante. Oye, Así David, que, dime. entonces nos estás diciendo que pues el médico hace más daño, porque literalmente si nosotros entendemos esa parte de que el colesterol, el 90% lo fabrica la persona, si entendemos que la grasa es un basurero hormonal, definitivamente es un basurero de tóxicos, entonces, los intestinos, me queda claro que es impactante cuántas mujeres, tengo un tema pendiente con todos mis seguidores, porque voy a hablar sobre la inflamación de la mujer, sobre la dispareunia, sobre el dolor, pues todo el problema digestivo que muchas mujeres están teniendo precisamente por una microbiota alterada, porque básicamente no conocíamos esos términos. Entonces, la gente se toma un omeprazol, se toma un medicamento antiespasmódico, pero no hace cambios en su vida. Por eso es que nosotros, yo bendigo al Cronit, al Velash, al Iner 7, porque yo vivo hace 7 años con eso y porque realmente me han dado beneficios. ¿Cómo puedes decir tú que la resistencia a la insulina, el efecto azúcar, así de manera práctica, como tú sueles decirnos y enseñarnos, cómo de manera práctica el azúcar hace disturbios hormonales tremendos en una mujer? Quizá me dicen aquí, ¿por qué los miomas? ¿Por qué los ovarios? ¿Por qué los miomas? ¿Por qué los quistes de ovario? ¿Y por qué se les va la libido? ¿O por qué se les va, por ejemplo, también quistes El de ovarios? paraguas, ya Y no el tiene paraguas. paraguas. ¿Sí? No, ¿y por qué? Fíjate, ¿y por qué? Aparte que se les va la libido, aparte de que tienen quistes, miomas, pues ahí les van quitando a pedazos como un carro de yonque. Primero le quitan la vesícula y luego la matriz y luego le quitan, ¿no? Entonces, pues no están arreglando las causas, pues, están arreglando los síntomas. Fíjate, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. ¿De acuerdo? Una de las cosas urgentes es el saber que uno de los principales factores, y es uno de los más importantes, es el mal hábito de alimentación, pero del mal hábito es el exceso de carbohidratos y azúcares que consumimos. O sea, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Esto que estás hablando del azúcar es urgente. Y no porque digamos que solamente es el azúcar es un tema urgente, tenemos que dejar al lado lo que es importante. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante son otras cosas, pero lo urgente, si me dices, David, ¿cuál es el principal problema de la sociedad que se está originando esas enfermedades?
Uno, médicamente la resistencia a la insulina como consecuencia de síndrome metabólico, donde la mayoría tiene sobrepeso. ¿Pero qué lo origina? Un mal hábito de alimentación. ¿Cuál es el mal hábito? Exceso de calorías vacías de nutrientes. Dije, exceso de calorías con vacío de nutrientes, o sea, alimentos procesados. Oye, de los alimentos procesados, ¿cuál es el que más consume la gente que altera más su cuerpo? Son las harinas refinadas, que todas llevan exceso de azúcar. Y ese es un dato que lo he dicho mucho porque la Organización Mundial de la Salud ya dijo el 5 de marzo del 2014, o sea, ya no es nuevo esto, pero es nuevo quizá para mucha gente, dio una recomendación para mejorar su salud, para evitar sobrepeso y para evitar la caries. Se recomienda que un ser humano delgado y sano consuma máximo 25 gramos de azúcar al día extra de una alimentación saludable. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque 25 gramos de azúcar es nada. Una Coca-Cola, un refresco trae 40 gramos de azúcar. Sí, la OMS dice que máximo 25, exactamente. Entonces, ahí es cuando vemos que sí estamos teniendo un mal hábito, que principalmente es el exceso de azúcar y de harinas refinadas, y la consecuencia de mi cuerpo para defenderse es generar resistencia a la insulina, y el costo de eso es inflamación crónica. Por eso está señalado de prediabetes. El que no soy diabético, me encanta los que no son diabéticos, que sus exámenes están bien, pero están gorditos. Pues es que el cuerpo está amortiguando todo eso. Y entonces empieza a haber una inflamación crónica, una alteración en el sistema hormonal. Ojo, y este es un dato muy importante porque eso lo estamos revisando con varios grupos médicos, también con la doctora Lupita Zambrano, muy importantemente, porque, ojo con lo que voy a decir ahorita, Jesús, toda enfermedad tiene que ver con una alteración multihormonal. O sea, los que tienen presión alta tienen alteración en su sistema hormonal, no uno, sistemas. Una persona que tiene tiroides alterada de sus hormonas, esa es una manifestación de la alteración, pero tiene enfermedad de más problemas hormonales. Un diabético, a veces no saben esto, la diabetes es el mejor ejemplo de una enfermedad hormonal, porque lo que está mal es la hormona de la insulina, porque no actúa o porque no tiene, por eso tiene resistencia o por eso le inyectan. Entonces, literalmente, la persona que tiene disfunción de la erección en su pene tiene alteración hormonal. La persona que tiene sobrepeso tiene alteraciones hormonales. La persona que tiene cansancio crónico tiene alteraciones hormonales. La persona que tiene asma, la persona que tiene lupus, toda enfermedad, por eso dije, toda enfermedad tiene un factor de alteración y desbalance hormonal. Y eso, como médicos, tampoco lo entendíamos. El hipertenso le doy antihipertensivos. ¿Sí o no? El diabético le doy antidiabético. Pero no estoy tratando el aspecto hormonal, y eso quiero dejar ahorita en claro, porque el tema que pusiste hoy de las hormonas en las mujeres, toda enfermedad, no de las mujeres, de cualquier ser humano, está ligado a una alteración o desbalance de las hormonas. Quiero poner este ejemplo para que más o menos entendamos esto. Voy a poner aquí tengo estas florecitas. Imagínate que cada hoja es un sistema de hormonas, Jesús. Y cuando yo muevo una, me gusta, y el otro ejemplo es el móvil de los niños de las cunas, ¿te acuerdas? Que tienen así como los que están colgando. Porque si mueves una cosa, fíjate, si muevo esto, se mueve todo. Si mueve esta otra hormona, si esta hormona la tengo alterada porque tengo mala tiroides, sí, pero también está la suprarrenal alterada. Entonces, a veces el médico nomás trata la tiroides, a veces nomás trata los ovarios, pero tiene que haber un balance completo de esas hormonas. ¿Qué es lo que principal altera eso? La inflamación crónica, el daño al sistema de la red mitocondrial, la inflamación crónica y la microbiota. Esos son los principales factores para que tu salud en hormonas esté alterado. Entonces, es normal, por ejemplo, una vez, en una ocasión, una paciente, incluso era de España, y tenemos la oportunidad de tener pacientes de Canadá, de Estados Unidos y de España por internet, y me dice la señora muy sorprendida cuando corrigió su alimentación, cuando hizo un cambio, dijo, ¿es normal que esté normal? Me dijo. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo? Es que mi médico me dijo que yo me iba a morir toda la vida con diabetes. Mi médico me dijo que eso era incurable, que el hipotiroidismo era incurable. Bueno, es que todas las enfermedades son curables, mas no todos los enfermos se van a curar. Total. Hay enfermos, no hay enfermedades, porque es un contexto.
tú lo acabas de decir, tiene que ver con todo. O sea, es impresionante la pasión con lo que hablas, con lo que dices, porque tienes por los pelos de la burra en la mano, porque no te puedo objetar. A veces que la medicina no abre su cabeza, no abre su mente. Y ayer estaba reflexionando, antier, estaba hablando con un maestro y me dice, ¿por qué regularmente el médico es un poquito más cerrado? ¿Por qué el médico está más...? No le digo, es que no es del médico, eso es del arquitecto, del ingeniero, del abogado, o sea, eso es de todo mundo, porque resulta que cuando nosotros sentimos que hay algo nuevo, curiosamente lo único que existe es el cambio. Pero cuando hay un cambio, no quiero el cambio, no me quiero meter al cambio. ¿Por qué? Porque es renunciar a lo poco que sé. Es como decir, lo que sé no sirve para nada. O sea, no es que no sirva para nada, pero ¿cómo me vas a llegar a decir tú, si yo lo que aprendí, ¿qué hago con esto? Pues se te va a sedar, pues. Es que tienes que estar todos los días. Y por eso, a toda la gente que nos está escuchando y que no puedo leer muy bien sus comentarios porque hay un error aquí en el sistema, voy a contestarles al rato las preguntas, porque es muy interesante lo que me está preguntando, lo que nos está comentando el David. ¿Y de qué manera, doctor David, los miomas, de qué manera alteran y de qué manera los miomas, por qué la gente pierde tanto sus úteros y si eso es evitable en algún momento, prevenible? Bueno, si hablamos el tema de las consecuencias de un desbalance hormonal, donde esas consecuencias puede ser alteración en el ciclo, esa consecuencia puede ser fibrosis en la mama por aspecto inflamatorio y mal metabolismo hormonal. Una de las consecuencias es que el tejido del útero o de la matriz se hiperestimule o se estimule de más y que una célula esté dispuesta a reaccionar y a crecer. Literalmente los miomas es un crecimiento anormal estrogénico dependiente de ciertas células en el útero que reaccionan a un estímulo anormal. Fíjate, voy a decir esta frase, no hay menopáusica con miomas. O sea, no hay paciente en etapa de menopausia con miomas. O sea, los miomas son 100% dependientes de hormonas. Ahora, entendiendo ese factor, un mioma tiene que pasar por lo menos entre 3 o 5 o más años en hiperestimulación o estimulación constante anómala de las hormonas y del mal metabolismo hormonal. O sea, son manifestaciones que sí se pueden mejorar, se pueden prevenir, pero cuando ya es una mioma de 10 centímetros, 15 centímetros, me ha tocado operar miomas hasta de 10 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el útero pesa, no sé, 300 gramos o 250 gramos, hasta de 10 kilos me ha tocado quitar miomas en una mujer. Entonces, literalmente se puede prevenir. ¿Y cuál es la mejor forma? Es cuidando tu alimentación, suplementándote de forma correcta en la vida moderna para que tu sistema de hormonas esté más limpio y, por supuesto, no le ensucies de más con tóxicos. Ahora, aquí voy a decir un dato muy importante, porque si yo quiero entender esa parte, yo creo que hay 3 factores importantes. Y después podemos hablar del metabolismo hormonal. Pero uno tiene que ver con la actividad de los receptores para las hormonas en el caso de la mujer. Porque el útero creció porque pues, había un receptor donde la hormona estaba alto y ese receptor estrogénico en el músculo creció mucho y por eso se llama mios de músculo. Entonces, hay algo que se llama, bueno, los receptores estrogénicos se limpian o se activan con algo que se llama 3-indoles carbinoles. Es uno de los principales factores. Esos 3-indoles carbinoles, o sea, se llaman o se abrevian 3-IC, ¿de acuerdo? Vienen cierto tipo de alimentos, como los coles de Bruselas, el col agrio, brócoli, coliflor, y es algo que le preguntan a los pacientes, oiga, ¿usted come brócoli? Sí, así el pedacito chiquito, y pues eso no sirve absolutamente nada, porque resulta que el requerimiento diario de 3-indoles carbinoles en col de Bruselas o col o brócoli y demás, pues es por lo menos de 1,5 kilos al día. Entonces como es algo... la importancia de suplementarte, pues. Exacto, porque no vas a comer 1,5 kilos de coles de Bruselas ni de brócoli. Literalmente por eso es la medicina moderna, es suplementarte de cosas que te hagan falta. Y hay ciertas marcas ahí que con todo gusto les podemos guiar en esa parte de suplementos en ese tipo de factor. Pero aparte de eso, hay 3 vías para limpiar las hormonas. Estamos hablando de lo que me preguntaste, de los miomas, la estimulación, cómo se puede mejorar. Pues es uno de esos, que tus receptores estén
más disponibles y más limpios. Y otro de los factores es que el hígado esté funcionando bien. Para limpiar el hígado, las hormonas tienen 3 vías, la 2, la 4 y la 16. Pues una de ellas, que es la saludable, necesita muchos cofactores, como metionina, magnesio y antioxidantes. Si esa vía metabólica no está saludable, pues están las otras 2 de emergencia, que son las que generan miomas, son las que generan cáncer de útero, o cáncer de ovario, o cáncer de mama, porque son vías alternas. Entonces, esas vías alternas, como llevan un costo, no necesitan suplementación. Entonces, es ahí donde si esta vía saludable no está funcionando correcto, se va por las otras vías, que es la de estimulación de fibrosis, de bochornos, de miomas y demás. Entonces, pues una cosa es que yo puedo quitar el mioma y otra cosa es que quite el aspecto hormonal. Ahora, si tus receptores están bien y tu hígado está bien, falta otro factor, porque resulta que las hormonas se pasan por la vía biliar, y la hormona depurada se secreta en la popó, literalmente, en la evacuación. Pero si estás estreñida, la mujer, que habitualmente las mujeres viven estreñidas, entonces se vuelve a reabsorber ese mal metabolismo hormonal y vuelve a pasar por el receptor y vuelve a pasar a estimular y vuelve a pasar por el hígado, y es el círculo vicioso de un estrogenismo persistente, que no nada más pasa en las mujeres, pasa en los hombres también. Son Entonces, hombres que tienen mama. así es, mamas. Entonces, ese es el aspecto del por qué crecen los miomas. Dije, pues hay manifestaciones, hay fibrosis también. Entonces, de nada sirve el médico que nada más está quitando bolitas en la mama, que está quitando miomas en el útero, si no esté limpiando el sistema hormonal. Y estoy hablando de pura nutrición y bioquímica, que eso es lo que menos sabemos los médicos a veces. Los médicos clínicos. No sabemos ni de nutrición a veces, ni de bioquímica. Y menos de bioquímica nutricional. Entonces, Bueno, y entonces aquí, pues mira, esto que nos acabas de decir, estoy impactado y da para un diplomado para mujeres. totalmente. Es un diplomado casi, porque al final las hormonas nos hacen felices, ¿cierto o no? O sea, Nos dan la vida. gracias a las hormonas, gracias a las hormonas nos movemos. Son las señalizadoras del amor, de la felicidad, porque entonces imagínate cuando llega una persona con su sistema hormonal que tiene años, como dices, hiperestrogenismo, superestimuladas, lo primero que hay que hacer es hacer un cambio de chip, hacerte responsable, saber que tienes que educarte, saber que tienes que prepararte y no esperar que un médico te va a resolver tu vida, porque eso no existe. Existe que tú te empieces a acercar, que tú te empieces a... ¿Qué es lo que recomendarías, David, aquí para cerrar? ¿Qué recomendarías así para una vida, para empezar una vida saludable en el aspecto hormonal? ¿Qué herramientas tenemos? Coméntanos y dinos, porque evidentemente esto es algo que cambia la vida de las personas y no nos podemos quedar callados. Hay temas que yo me callo y hay temas que no los puedo decir abiertamente, solamente porque definitivamente hay cosas que nos tumban el video, porque realmente es como si fuera una herejía, como si fuera una, no sé, como si fuera una información oculta, pues me explico, pero no es así, esto es ciencia y está publicado hace mucho. Platícanos un poquito cómo empezar en algunos puntos que nos digas la mujer para que se lleven de tarea y les quede esta noche. Va, de hecho hay libros que dicen todo lo que tu médico no quiere que sepas. Porque entonces le quitas la chamba. Bueno, primera recomendación básica y general, trata de no comer alimentos procesados, o sea, o ultraprocesados. Pues, o sea, lo normal sería que fueras al mercado, o sea, iba a decir al súper, pero no, en el súper ya hay muchos procesos ahí aunque sean las frutas y verduras demasiado procesadas, ve al mercado por lo menos cada 2 o 3 días, o sea, y come lo que compres en el mercado natural. Porque luego es más cómodo ir a un súper o a otra parte donde ya está todo empaquetado. Ya desde que algo está empaquetado así, sellado con marca, ya literalmente ya está manipulado desde la siembra y demás. No recomiendo tanto que te vayas con el tema de orgánico. De hecho, la palabra es errónea, porque orgánico es que significa que tiene moléculas de carbono, nomás que se acuñó como para que fuera libre de tóxicos. Pero en una alimentación, lo más natural posible. Una. Dos, en aspecto de cuidado personal, bueno, de lo más natural posible, involucra que no debes de consumir excesos. Todo el mundo consumimos algún refresco de vez en cuando, pero no es lo mismo que tomes un refresco cada semana a que sea tu hábito de todos los días
No es lo mismo que comes un buen pan de centeno que esté refrigerado, esté congelado, porque resulta que los panes integrales tienen que estar congelados o refrigerados. O sea, todos los que están en anaquel que no están en refrigeración no sirven, ¿eh? Los que se hacen como acordeón y todo eso, te invito a que vayan a un supermercado de buena calidad quizá, que compren un pan que esté en el congelador. Y por supuesto lo llegas y lo metes al congelador, si no de nada sirvió. Y si te lo vas a comer, lo sacas un día antes al refrigerador y lo sacas 6 horas antes para que te lo comas. O sea, hay un proceso de reeducación. Pero bueno, insisto, una alimentación lo más sana posible, donde deberías principalmente evitar el exceso de azúcar y exceso de carbohidratos. Yo siempre lo he dicho, si no haces ejercicio, prohibido comer harinas de cualquier tipo, porque si no haces ejercicio, no tienes chance para quemarlas. Harinas, ¿qué significa? Pues tortillas, pan, pastas, ¿de acuerdo? Eso es, si quieres bajar de peso y mantener tu salud hormonal, no puedes consumir eso a menos que tengas tu peso ideal y que hagas ejercicio. Así que no hablemos de más temas de nutrición en esa parte. Ahora, en el aspecto de cuidado personal, fíjate que los principales disruptores hormonales provienen de cosas que tienen los productos que tenemos de cuidado personal, o sea, shampoo, las mujeres, cosméticos, cremas y demás. Les encargo que busquen en sus pues, cremas y demás, que no diga lo que, que se llama metilparabenos, propilparabenos, todo lo que termine en parabenos. De hecho, yo fui a comprar crema corporal y es un problema buscar una crema que no tenga parabenos, porque todas tienen parabenos, metilparabenos, todo lo que termine en parabenos. Entonces, ¿por qué? Porque esos tóxicos que entran a tu piel literalmente actúan 500 veces más fuerte que una hormona natural. Y al cuerpo le cuesta 500 veces más limpiarlo. Por eso necesitas productos como Velash que limpien de forma más efectiva tu sistema digestivo, hormonal, hepático y mitocondrial. O sea, por eso estamos fanáticos de suplementaciones con enfoque correcto, que limpien las mitocondrias, que mejoren la microbiota. Entonces, bueno, me regreso al tema de la piel. Cuiden todos los cosméticos y eso, porque si tienen, insisto, con que terminen parabenos, lo que sea, ahí eso no los compres. Desgraciadamente, los más baratos productos traen eso porque son conservadores, son antioxidantes derivados del petróleo. Entonces, bueno, cuiden todo eso. De hecho, fíjate, he visto hasta vitamina E, que su fórmula artificial o sintética es de L-alfa-tocoferol. Si tiene la L, no te la tomes porque es derivada del petróleo. Las vitaminas E naturales, en dado caso que necesites tomar, es de alfa-tocoferol. Y hay marcas que tienen tocoferoles y tocotrienoles. Pero comento esto porque he visto hasta parabenos en vitaminas E baratas. O sea, no nada más en cremas. Y he visto alimentos procesados, porque me detengo a revisarlos, que dicen parabenos. Dije, ¿cómo tiene parabenos conservadores un alimento? Sí, es impresionante la industria nutricional cómo está muy mal en ese aspecto. Entonces, cuiden que no tengan parabenos. Otro tóxico principal son las dioxinas. ¿De dónde se obtienen las dioxinas? Principalmente es un tóxico derivado del plástico. Todo el mundo hemos dejado una botella de plástico en el carro, de agua. Por eso es importante tomar en botellas, si son de plástico, que no sean flexibles. Porque cada vez que se hace crack, 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 salen los tóxicos derivados de ese plástico barato y entonces tú te estás tomando esos químicos que se llaman dioxinas. Y esos son altamente estimuladores de los receptores estrogénicos. Entonces, por eso no se permite plásticos en el microondas, utilicen cerámicas o plásticos que estén hechos especialmente para microondas, que vienen sin parabenos. ¿Cómo puede? Y otros también se llaman bisfenoles. Todos los juguetes de plástico, ¿te acuerdas que cuando compras un carro nuevo, huele a nuevo? Y si entras a una juguetería, huele a plástico nuevo. Ah, bienvenido al mundo de los bisfenoles. Su abreviatura es BPA. Y de hecho, cuando ya ves muchos de los niños que son las madres esas que muerden y todo ese rollo, que están ahí con la friegue, pues muchos de esos, pues tiene que decir, en Estados Unidos hay muchas marcas que dicen BPA free, dioxin free, que están libres de bisfenoles. Pero en México todos los juguetes baratos y todo eso, literalmente si no dice es que tienen bisfenoles. Y te los estás poniendo a la boca desde niño, que estás ahí con el pinche muñeco de el osito. Entonces, a partir de ahí empiezas, bueno, los bisfenoles principalmente se comen. Cuando abrías, ¿te acuerdas un compact disc? A lo que olía eso, eso es bisfenoles.
Entonces, aguas con la estimulación que entra por la nariz, fíjate también. Entonces, literalmente, evita meterte disruptores como los que acabo de decir. La tercera, como estamos en una vida moderna, como estamos en una vida de más exigencia, de mayor adaptabilidad, literalmente te recomiendo que tomes suplementación de muy buena calidad. Para eso hay pocas marcas. De una muy buena calidad, no nada más es que sea el producto bueno, porque hay gente que me pelea, es que este es de muy buena calidad. Sí, nomás que es un enfoque incorrecto, güey. Porque no está enfocado a la mitocondria, no está enfocado a la microbiota, no está enfocado a la inflamación crónica. Entonces, aunque sea un productazo, pero está mal empleado, está mal enfocado. Y es ahí donde los japoneses por lo menos tienen una ventaja impresionante, porque los japoneses no suplementan de forma tradicional, tienen una medicina de forma tradicional, no viven de forma tradicional. De hecho, antier o ayer, los japoneses dijeron que la actividad en Japón ya se reactivó normalmente por el tema coronavirus, ya lo pasaron rápido. O sea, es una sociedad que evoluciona muy rápido y pues, hemos tenido mucho de lo que sé también es parte de los maestros japoneses y afortunadamente tenemos recursos de productos japoneses como Belash, Konuit e Iner y por eso pues yo me los tomo porque eso es lo que hace que tu cuerpo se adapte a las agresiones modernas y que tu cuerpo se mejore el tema de microbiota, tu cuerpo se mejore el tema de inflamación crónica y por eso, de hecho, Jesús, hay que poner fotos de cuando te conocí. Te ves mejor, te ves menos inflamado, te ves más saludable, igual yo, o sea, mucha gente me dice, oye, te ves mejor que los primeros videos que grabaste hace 6, 7 años. Sí. Primero es la buena vida, segunda es que disfrutamos lo que hacemos, en vez de estar encerrados en el hospital como estábamos antes tú y yo, donde veías que pues yo le decía a mis pacientes, oiga, ¿quiere que le dé lo que hay o lo que le sirve? No, doctor, lo que le sirve. Ah, entonces guarda esta receta que es por abajo del agua para que no... Es que es importante porque eso nos genera una estabilidad más mental y profesional mejor. Entonces, sí. Bueno, primero, aliméntate bien, no te metas tóxicos inhalados, comidos o untados. Y tercera, suplementate de forma correcta. Y una de las cosas mejores es, ojalá que tengas un médico que te oriente de forma correcta y moderna, de forma integral. Porque muchos pacientes no tienen esa oportunidad de conocer un médico que tenga una visión amplia, una actualización en medicina integrativa, en medicina funcional. Esa frase que mencionas seguido, me encanta, que es la medicina basada en hechos. Si tú comprobaste que tu papá se mejoró de la diabetes, aunque no esté en el Journal of Medicine, bla, 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 tú lo viste porque es tu papá, porque tú lo estás cuidando y en esa revista solamente publicaron un medicamento y en muchas personas en una estadística, no en una vida completa. Claro. Recordemos que no hay enfermedades, hay enfermos. De hecho, perdón, pido disculpas, Jesús, porque llegué algunos minutos tarde porque estaba viendo una paciente, precisamente, que la conocí hace como 6 años, hinchadísima, su azúcar para arriba y para abajo, al hospital cada rato, y me volví a hablar ahorita, por eso fui a verla, por un tema que trae extra, pero ya resulta que tenía tomando medicamento para su diabetes durante 12 años y tiene 5 años que ya no toma y sus niveles de azúcar de exámenes de ayer están en 97. Cero hinchada, no colesterol, no triglicéridos, con menos sobrepeso, o sea, y me decía, pues es que doctor, estoy súper bien, por eso le vuelvo a hablar porque estoy súper bien, nomás tengo un tema de urgencia, pero... Y es un tema, David, es un tema de conciencia porque sí. A una persona, el día de ayer dije, ¿cómo le explico, Señor? Ponme palabras sí. en mi boca para decirle yo a esta criatura cómo realmente tome conciencia. Y le dije, mira, vamos viendo. Imagínate que por el tema del coronavirus, pues, porque hay personas que están preocupados por el tapabocas y por las máscaras y por los guantes, pero se están tomando una coca con un pan. Entonces le dije al Señor, mire, vamos a hacer un ejemplo. Imagínese que yo soy boxeador y entonces en 3 meses voy a pelear. Entonces no me importa entrenarme. Lo que me pongo es a ver a mi enemigo, a ver sus peleas, a ver cómo entrena y nomás no me le acerco, pero yo no me encargo de entrenarme yo. Me preparo. Entonces, cuando llegue la hora, ¿qué crees? No voy a durar ni un round. En cambio, dejo de ver al coronavirus y volteo a ver mi sistema inmunológico. Me educo. Yo estoy sorprendido y gracias a todos los que nos acompañan y que nos ven, porque me mandan mensajes que ven
amigos míos médicos que ven los videos, curiosamente, y que definitivamente a veces que parece uno que está loco, ¿ah? Y que dice, no, este loco está diciendo esto y ahí sigan el rollo. Pero realmente, como se va viendo un resultado, pues medicina basada en hechos, porque yo ya no le creo tanto a las revistas. Sí me dedico a estudiarlas y las investigo, pero le creo más a mi mamá, le creo más a doña Juanita, que me dice, ay hijo, yo venía en silla de ruedas y ahorita ando caminando, Padre Santo. Y cuando la gente llegaba y decía, ¿y ese plebillo me va a revisar? Entonces, eso, lo que nos acabas de dar es una cátedra y este video se va a subir en YouTube y gracias por todo, David, porque este video también impacta en la vida de un médico que tal vez, si no cree en lo que estamos hablando, pues que se ponga a estudiar, que se ponga a leer y no estamos cerrados y yo no digo que tengo la verdad. Estoy dispuesto a compartir. Yo recibo en mi consultorio a médicos que están en una lista de espera para que hagan fellow conmigo. Vienen de otros países, vienen de otros estados. No les cobro nada para que vengan y para que estén un mes aquí conmigo y no les enseño lo que yo sé. Comparto lo poco que tengo y también aprendo con ellos. Esa es la medicina moderna. Trabajar en tu desarrollo personal, trabajar en tu ser y decir, adelante, porque es una integración. Lo hablamos. ¿Qué tema nos acabas de regalar, David? ¿Qué tema? La verdad que muchísimas gracias. Admiro mucho tu trayectoria, tu visión. Me has enseñado mucho. Te considero uno de mis maestros en temas de medicina, realmente. O sea, real, admiro mucho tu trabajo y muchas gracias. ¿Algún comentario que quieras decir para cerrar, tú, David? Pues gracias, Jesús, por la invitación y por hacer equipo con nosotros de muchos aspectos, porque no nada más es tema de medicinas, también es tema empresarial, es tema de superación, es tema de integración y de compartir información. De eso se trata, porque las buenas nuevas no se pueden callar y tú has sido un enfático en eso. Y lo que me gusta es que dijiste tú, a ver, estoy conociendo una medicina que no sabía y no dudas, digo, sí dudaste, pero pues no te quedaste con la duda y decir con el ego, no revisé nada. No, me acuerdo cómo dijiste, güey, estoy revisando este libro y este libro y este libro y este libro y juntaste más o menos 50, 70 libros en 4 o 5 meses y dijiste, es que sí es cierto, es el enfoque correcto, es lo que nunca sabía eso y te reestructuró. Y ahí viene la parte más importante porque como médico tú te reestructuraste. Invitamos a los pacientes a que se reestructuren, porque si estás enfermo de algo es porque estás haciendo mal cosas. Yo siempre he dicho, voy a decir esta frase, yo soy un médico muy agrio, muy duro. El médico, el paciente está enfermo por terco. Muchas veces no es por desinformación, es por terquedad de que no hace caso a los cambios que tiene que hacer y por eso está enfermo. Y yo he dicho, tienen que reinventarse y te quiero reconocer y felicitar porque tú te reinventaste en todos los aspectos de tu vida, y eres un gran ejemplo de eso, y estás impactando a muchas personas, e incluso ya médicos, e incluso a formaciones de muchas otras personas y demás. Y eso para mí es un orgullo porque pues ahorita ya me siguen loquitos como tú, pero durante 10 años estuve solo. O sea, cuando yo estudié lo de antienvejecimiento y estudié lo de hormonas bioidénticas, o sea, tengo muchísimos libros, tengo cientos de libros, pero pues a veces era yo en mi consulta callado porque no había un eco. Y agradezco a todos los cientos de médicos que ya nos siguen en diferentes países con la formación y con la educación, porque estamos generando una generación de personas más conscientes que están experimentando lo que es una verdadera salud. O sea, experimentar el que es normal que no me duela nada, es normal que no me queje de nada, es normal que no me dé gripa, es normal que mi azúcar se estabilice, es normal que mi hipertensión se estabilice. O sea, es interesante porque hemos hecho encuestas con personas en nuestro entorno que están en la vida normal, digamos así. De hecho, es la normal, pero bueno, están en la vida normal. Es raro ver personas saludables, Jesús. Si una persona tiene migraña, no es saludable. Una persona que tiene estreñimiento es una persona no saludable. Una persona que no descansa es una persona que no es saludable. Los invitamos a que se reestructuren, se reeduquen y que el capital más importante que tienes es la salud, la cuides. Porque a veces la gente desgasta mucho su salud en la etapa joven y al final pues ya no tiene recursos ni de inmunidad, ni de adaptabilidad
y su cuerpo empieza a depletarse de forma acelerada. Así que los invitamos a que principalmente conozcan información ampliada. No dije mejor ni nueva, es una información que integra y que experimentes una salud óptima y que llegues a tener un envejecimiento saludable, porque envejecer sin salud y sin economía estable va a ser de los próximos problemas en los próximos 30, 40 años de las generaciones que están viviendo ahorita. Okay. Mucha gente sola porque tienen poca familia o familias desintegradas, y luego aparte sin pensión y aparte sin salud. Créeme que ese es un tema que va a impactar mucho en la salud, y sobre todo la OMS ya dijo que el tema de depresión viene muy fuerte a partir del año 2030, de incapacidad laboral. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, el tema psicosocial, emocional y en salud. Y eso es lo que tenemos que empezar, por eso somos los propios médicos en nuestra forma de vida. No podemos dar algo que no tenemos. Claro. Así que felicidades por todos los que te siguen, felicidades a ti como médico y como persona, como esposo, como padre. Eres un gran ejemplo que sumas mucho a la sociedad, Jesús. Muchísimas gracias, y me despido con esto porque he visto lo que acabas de decir, es muy duro y es muy, pero por eso me encanta, porque eres duro, y es la verdad. Cuando ves a un viejito cacharpudo, ahí andan rondando todos los nietos, ahí andan, tiene visitas todos los domingos, y mi abuelito. Normalmente, cuando hay un viejito que no tiene dinero, digo que no digo que todos sean así, pero hay una gran mayoría, yo los veo, no, pues es que lo tengo que dejar en el asilo porque tengo que chambear, y ni modo, pues, o sea, le voy a pagar a alguien para que me lo cuide. Entonces, ¿qué pasa? No, es un ser humano, y hay que prepararnos para vivir así como los japoneses. O sea, ellos a los 90 años andan en bicicleta, y nosotros a los 60 en silla de ruedas. Totalmente. Muchísimas gracias.